Que el Señor los bendiga, queridos hermanos, queridos amigos. Es un gozo poder nuevamente estar juntos en este programa, en este modo de poder realmente comunicarnos a través de esta reunión tan especial para nosotros y que realmente es de mucha bendición porque podemos estar conectados espiritualmente, podemos compartir las alabanzas, compartir las oraciones, recibir la palabra. Que el Señor pueda estar bendiciendo esta reunión y que la gracia de Dios pueda estar bendiciendo a cada uno que participe en esta noche. Buenas noches, amados hermanos. Aquí estamos nuevamente, nos volvemos a encontrar ahora aquí en el templo para poder compartir la palabra del Señor, tanto para nuestros hermanos como para todas aquellas personas que nos acompañan en nuestras transmisiones. Estamos agradecidos a Dios que hasta aquí nos ha ayudado y hasta aquí nos ha permitido que podamos seguir adelante con esta tarea y con este ministerio. Hoy preparados para recibir la bendición y la palabra del Señor. Vamos a comenzar alabando a Dios, todos unidos, ustedes allí en su casa, nosotros aquí, vamos a cantar, a bendecir y alabar el nombre de nuestro Señor. Amén. Vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Vengo a ti, con mis cargas vengo, hoy vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Eres Rey, eres Rey. Tú eres Rey. Vengo a ti, con mis cargas vengo, hoy vengo a ti, porque tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad. Rey sobre toda enfermedad. Eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey, Rey sobre toda tempestad. Sí, eres Rey sobre toda enfermedad. Y eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas.
cielos, solo a ti mi Rey eterno, a quien tengo yo en los cielos, solo a ti mi Rey eterno, a quien tengo yo en los cielos, solo a ti mi Rey eterno, a quien tengo yo en los cielos, solo a ti mi Rey. Sobre toda tempestad, y eres Rey sobre toda enfermedad, y eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas, tú eres Rey, Rey sobre toda tempestad, tú eres Rey sobre toda enfermedad, y eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas, eres Rey. Vamos a leer la palabra del Señor en la carta del apóstol Judas, los versículos del 1 hasta el versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Amén. Gloria a Dios. Se lee poco esta carta del apóstol Judas y tiene un contenido que es muy importante y especialmente para el tiempo que nos toca vivir. El deseo inicial de Judas es de escribirle sobre la común salvación, pero evidentemente hubo algo que taladró el corazón de Judas y de alguna manera sintió la necesidad de escribir sobre un tema que realmente fue el tema central de la carta, y es especialmente el tema de aquellos que profesaban o que enseñaban doctrinas totalmente heréticas. En esta carta de Judas, él habla acerca de las prácticas y doctrinas que ponen el Evangelio de Jesucristo en peligro. Se trata de cuestiones realmente peligrosas,
doctrinas totalmente erradas, apartadas de la verdad, y Judas trata con ellas de una manera muy particular y muy directa. Nuestra salvación no es común en el sentido de que es algo ordinario, sino que en realidad es común en el sentido de que hemos sido salvos en común, es decir, una salvación común a todos. En la comunidad Dios no tiene una forma para unos y otra para otros, una para ricos y otra para pobres, o de alguna manera Dios trata a unos de una forma y a otros de otra. Todos venimos a Dios de la misma manera y recibimos la salvación de la misma forma. No importa quiénes seamos, cómo hayamos venido al conocimiento del Evangelio, la salvación llega a nosotros de una sola manera, que es a través de la fe en Jesucristo. Dice el versículo 1 que él estaba exhortando a que contendieran ardientemente por la fe. Esta fue la gran necesidad por la que Judas tal vez no siguió hablando o predicando acerca del hecho de la salvación y realmente comenzar a hablar acerca de este tema, que era lo que verdaderamente él tenía en su corazón. La antigua palabra griega traducida como contender habla de trabajo arduo y diligente. El verbo traducido está en el presente, lo que demuestra que es una lucha cristiana continua. Y qué importante que nosotros podamos tomar cuenta de este mensaje que es tan actual, que si bien estas cosas sucedían en aquel entonces y el apóstol estaba hablando a los creyentes de esta manera tan directa, esto también llega a ser un mensaje tan actual al cual debemos estar nosotros muy atentos para ver qué es lo que Dios nos habla a través de su palabra. Contender por la fe es realmente estar afirmados en una fe verdadera, en una fe genuina, y de alguna manera el hecho de poder compartirla, el poder dar nuestro testimonio, el poder hablarle a otro del Evangelio, que es compartir esa fe, cuando realmente podemos hacer posible a través de los ministerios de la iglesia que fueran o sean formados obreros, siervos, que fueran fieles a la obra del Señor, cuando ayudamos a los pastores que honran la palabra de Dios desde su ministerio, todo esto habla realmente también de contender por la fe. Los misioneros, los evangelistas, los que llevan el mensaje a tantos lugares difíciles, contienden ardientemente por la fe. Pero lo mismo ocurre con cada uno de nosotros también, porque en definitiva debemos contender por el Evangelio donde Dios nos ha puesto, en el lugar que el Señor nos ha dado y en el cual estamos sirviendo al Señor. En este sentido, la fe no significa nuestra creencia personal, o la fe en el sentido de nuestra confianza en Dios, sino que en este sentido la fe significa la verdad esencial del Evangelio, la doctrina del Evangelio. Y esto es fundamental que podamos realmente tenerlo en cuenta. Dice el texto que hemos leído, por la fe una vez dada a los santos. Y esa palabra una vez significa que fue entregada una vez y que no necesita ser entregada otra vez o de nuevo. Fue entregada por Dios al mundo a través de los apóstoles, a través de los profetas. Fue dada por Dios. Dios les dio esa palabra. Dios puede hablar hoy, pero nunca en la forma que habló a través de los profetas, de los primeros apóstoles, como está registrado también en el Nuevo Testamento. No hay otro evangelio y no lo habrá. Esto es algo importante. No le podemos añadir nada a la palabra, no le podemos quitar nada a la palabra. Esta fe, esta doctrina, estas verdades esenciales han sido reveladas una vez y esa es la revelación que hoy a nosotros nos lleva a poder afirmarnos en el camino de Dios y a poder servirle.
Cuando miramos el versículo 4 en la primera parte dice, debemos de contender por la fe porque hay hombres peligrosos alrededor de los cristianos. Dice el texto, el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Algunos hombres dice que entraron encubiertamente. En parte esto es lo que los hace tan peligrosos, es decir, como pasando desapercibidos. Nadie pudo advertir el peligro que estaba sucediendo. De alguna manera podemos decir que no llevaban ningún cartel que dijeran somos falsos maestros o falsos predicadores, pero en realidad estos hombres probablemente pretendían ser más piadosos y tal vez hasta más bíblicos que aquellos que de alguna manera estaban sirviendo al Señor en forma verdadera. El versículo dice, los que antes o desde antes habían sido destinados para esta condenación. Estos hombres impíos, tienen un destino. Y esto es algo importante para reconocer. El destino de cada líder y falso maestro. Sabemos que hay condenación para aquellos que predican un evangelio diferente. Cuando Pablo le escribe a los Gálatas, les dice que estaba asombrado de que tan pronto se habían apartado del evangelio que habían recibido para seguir un evangelio diferente. Y Pablo dice, no que haya otro evangelio, sino que hay quienes lo pervierten, hay quienes lo cambian. Un evangelio que realmente no es el verdadero, es un evangelio que realmente no concuerda con la esencia del evangelio que está en la palabra de Dios. Están marcados aquellos que predican tal cosa, dice, y destinados para la condenación. Y esto realmente es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Sabemos que esto comenzó en aquel tiempo y se ve que de alguna manera estaba perturbando el buen orden de la iglesia y poniendo en peligro realmente a aquellos que tal vez escuchaban esas falsas y erróneas enseñanzas y verdaderamente hoy no sucede otra cosa. Hoy sigue pasando lo mismo. Cuando prestamos oído a tantas cosas que se escuchan, nos damos cuenta que muchos predican un evangelio que no es el evangelio verdadero, que no es el evangelio conforme a la palabra y a las enseñanzas de Jesucristo o de los apóstoles, sino que realmente de alguna manera están basados en otras cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Dice que esto es algo importante, si bien pasan desapercibidos a veces porque tienen apariencia de piedad, como dice también en otro lugar la palabra, pero con sus acciones niegan la eficacia de ella. Pero aunque puedan pasar desapercibidos para los demás, para las personas, para los creyentes, para los cristianos, no pasan desapercibidos delante de Dios. Creo que es algo importante que nosotros tomemos en cuenta esto. Dios ve todas las cosas y Dios conoce todas las cosas. Ellos pueden pasar inadvertidos para algunos creyentes, pero en lo que a Dios se refiere, su condena fue marcada, como dice el texto que leímos, desde hace ya mucho tiempo. Sus juicios están firmes. Dios ha dado su palabra. La verdad es la que realmente nos llevará a la victoria, triunfará. Nuestra responsabilidad es estar en el lado de la verdad, en el lado de la palabra del Señor. No podemos dar concesiones cuando se trata de la doctrina, cuando se trata de la verdad, de la fe. Dice en la segunda parte del versículo 4 que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Fíjense que con esas enseñanzas falsas convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Esto es algo importante. Cuando recibieron esta bendición, la convirtieron en una excusa para, en definitiva, hacer lo que ellos querían. ¿Y cuántos hay, no? Y lo advierte bien claramente la palabra.
quienes usan la misma palabra para poder justificar las obras que no avala la palabra de Dios, para poder justificar sus acciones que no están acorde con lo que enseña la palabra del Señor. Tergiversan, tuercen la palabra del Señor. La idea detrás de la antigua palabra libertinaje es un pecado que se practica sin avergonzarse, deliberado, sin ningún sentido de la conciencia. Esto es algo importante, no es algo que la persona puede estar equivocado o tal vez sin saberlo, sino que en definitiva aquí hay una actitud deliberada. Por lo general, la palabra se usa en el sentido de los pecados sensuales. Cuando se habla de libertinaje, uno piensa en esa clase de pecados, como la inmoralidad sexual y tantas otras desviaciones. Pero también puede ser usada en el sentido de la enseñanza bíblica, es decir, de aquellas cosas heréticas en relación con lo que enseña la palabra, cuando la verdad es negada y la mentira se enseña realmente como si fuera una verdad. Judas, el apóstol, tenía probablemente estas ideas en su corazón y en su mente, pues como se evidencia en el resto de la carta, en el resto de la Escritura, estos hombres inicuos, como se los llama aquí en el principio de la carta, tenían tantos problemas morales como problemas doctrinales. Qué importante esto, ¿no? Esto es evidente y por eso tenemos que estar despiertos, tenemos que estar atentos a esta situación. En la última parte del versículo 4 dice que niegan inclusive al único Señor Dios y nuestro Señor Jesucristo. Niegan en el sentido de no reconocer al Señor tal como Él es, y por lo tanto no solamente niegan realmente al Señor en su rol, en su papel de Hijo de Dios, de Salvador, de Redentor, de Sumo Sacerdote, sino también están negando a quien lo envió, a Dios el Padre. Hay 3 ejemplos que demuestran la certeza del juicio de Dios. Da 3 ejemplos la carta de Judas, y el primero de ellos es el ejemplo de Israel. Es el ejemplo de Israel. Dice en el versículo 5, pero quiero recordarte que a pesar de que sabías en otro tiempo esto, es decir, tenían conocimiento, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Yo creo que es algo importante. Dice, quiero recordarte, a pesar de que sabías en otro tiempo esto. Judas sabía que no estaba diciéndoles nada nuevo, especialmente a los israelitas. Ellos conocían su pasado, conocían la historia, conocían la palabra, tenían los relatos bíblicos que mostraban el error y el yerro del pueblo en la antigüedad. Ya se les había enseñado este ejemplo, pero ellos necesitaban escucharlo otra vez y aplicarlo a este momento o a ese momento en que Judas estaba hablando. Sabemos que realmente Dios los sacó a ellos de la esclavitud de Egipto. Judas nos recuerda lo que sucedió allí en el libro de Números, capítulo 14, que Dios libera al pueblo de Israel de Egipto, salieron y tuvieron una oportunidad a poco tiempo de haber salido, cuando llegaron a Cades Barnea, a las puertas de la tierra prometida, de poder poseer la tierra. Pero ¿qué sucedió en ese lugar? Dice que en ese lugar el pueblo se negó a confiar en Dios y en lo que Dios estaba mostrando y a entrar y poseer la tierra como el Señor les estaba diciendo. Por lo tanto, casi ninguno, y podemos decir 2 nada más, pudieron, de esa generación que salió de Egipto, pudieron entrar en la tierra prometida. Los demás de esa generación que salió de Egipto quedaron postrados en el ejemplo, en el desierto. Hay algo que tenemos que decir. En primer lugar, se nos asegura que los hombres que realmente actúan de una manera totalmente, digamos, impía en relación con las cosas de Dios, serán juzgados. A pesar de que pueden haber empezado bien su caminar con Dios, el hecho de no haber permanecido en la verdad realmente los hace dignos del juicio
de Dios. Y esto es algo importante, porque todos vieron las bendiciones, participaron de la bendición, vieron los milagros de Dios, vieron las plagas, que fueron las cosas que Dios usó para que el faraón dejara libre a su pueblo, vieron los milagros, la apertura del mar rojo, cuando Dios les endulzó las aguas de Mara, cuando les dio de comer en el desierto. Así que eso no era garantía de que de alguna manera ellos sí o sí iban a entrar, sino realmente creían y se movían por la fe en la palabra de Dios. En segundo lugar, se nos advierte que debemos seguir y perseverar hasta el final en nuestra confianza. De nada sirve que comencemos y tengamos un comienzo de bendición y de experiencias, pero luego nos volvemos atrás, luego no creemos, luego no estamos realmente siguiendo al Señor de la manera que debemos hacerlo. La prueba final de nuestro cristianismo es realmente el permanecer, el perseverar. En la carta a los Hebreos capítulo 3 versículo 14 dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Así que si hemos comenzado bien, gloria a Dios, sigamos bien. Si hemos comenzado en la palabra y hemos conocido el verdadero evangelio, perseveremos en el verdadero evangelio. Bien dice la palabra, bien dice y claramente lo dice, que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El apóstol Judas echa mano a otro ejemplo para hablar de este tema. El ejemplo de los ángeles que pecaron. Esto para mostrar que realmente si en este caso los israelitas no permanecieron confiando y creyendo y siguieron al Señor en obediencia, quedaron postrados en el desierto, no pudieron entrar. El ejemplo de los ángeles, dice el versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. No guardaron su dignidad, sino que abandonaron, dice, su propia morada. Judas habla de los ángeles que pecaron, de aquellos que pecaron, que ahora están encarcelados y en espera del día del juicio, del futuro juicio final. Los ha guardado en cadenas eternas, bajo tinieblas, dice, para juicio de aquel gran día. Dios juzgó a los ángeles malvados. Dios no pasó por alto esto. Al parecer, algunos ángeles caídos están en esclavitud, como dice en algunos lugares la palabra de Dios, mientras que otros están desatados, activos entre la humanidad y tal vez los tenemos manifestándose como espíritus inmundos, espíritus realmente que son del mal. De la misma manera, aquellos que insisten en la libertad de hacer lo que quieren están en la condición de estos ángeles. Se han rebelado, ellos perdieron, dice, su dignidad y abandonaron su morada y recibieron la condenación. De la misma manera, aquellos que insisten en esa libertad de hacer lo que les parece y de interpretar las cosas de Dios como a ellos les parece, en realidad están en la misma situación. La verdadera libertad viene a través de nuestra obediencia a Dios. El obedecer es mejor que cualquier sacrificio que podamos obtener. Hay veces que hacemos sacrificios para que Dios nos vea con agrado, pero sabe que lo mejor que podemos hacer es obedecer al Señor. Amén. Que podamos realmente con obediencia hacer, cumplir la palabra de Dios, ponerla por obra en nuestra vida. Si los ángeles no pueden romper esas cadenas que el pecado trajo sobre ellos, somos nosotros o tendremos nosotros la capacidad como humanos de poder librarnos de esto. Nosotros mismos no podemos librarnos de ninguna de estas cosas. El único que nos puede librar es la acción poderosa de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida a través de su obra allí en la cruz. El tercer ejemplo que usa Judas es el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, fíjense lo que dice el versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios,
contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Sodoma y Gomorra, estas ciudades también sirven de ejemplo del juicio de Dios por el pecado. Evidentemente era un pecado que tenía connotación con lo sexual, con las depravaciones, con aquellas cosas, como dice el mismo texto, contra naturaleza, cambiando la naturaleza del sexo que Dios le dio a cada uno, pero incluyó también otros pecados, y todo esto trajo el juicio de Dios sobre estas ciudades. Ellos fueron bendecidos en principio. Tenían lugares privilegiados. Cuando Lot, el sobrino de Abraham, elige ese lugar para ir a vivir, es porque estaban en un lugar privilegiado. Estaban en un lugar donde realmente era factible que progresaran y que fueran bendecidos y enriquecidos. Eran ciudades situadas en una zona bendecida, en una tierra bendecida. Y esto es importante, pero a pesar de toda esa bendición, a pesar de toda esa prosperidad material, pecaron. Y dice la palabra que fueron juzgados, y conocemos por lo que enseña la palabra de Dios, que las ciudades fueron destruidas por fuego. Esto nos da también que pensar. Nos asegura que los hombres que realmente hacen las cosas que no deben hacer, estos hombres impíos que menciona la palabra de Dios, serán juzgados. No importa lo mucho que hayan sido bendecidos en el pasado. No importa las bendiciones, las riquezas o lo que han recibido en el pasado. De igual manera que Sodoma y Gomorra, así también serán aquellos que pecan contra Dios y que tergiversan el mensaje del Evangelio. Y en segundo lugar nos advierte que debemos seguir realmente perseverando, como en el caso anterior, en Cristo. Si las bendiciones del pasado no garantizaron el futuro estado espiritual de los hombres de Sodoma y Gomorra, entonces tampoco lo pueden hacer en relación con nuestras propias vidas. Ha sido bendecido, gloria a Dios, pero siga firme y fiel al Señor, observando y mirando la palabra. Como los israelitas incrédulos e idólatras, como los ángeles que no guardaron su dignidad y se corrompieron, como los habitantes de Sodoma y Gomorra se entregaron a los pecados sexuales y vicios contra naturaleza, de la misma manera los hombres impíos de ese tiempo y los de este tiempo actual serán condenados por Dios. Y este mensaje es un mensaje claro, no es que es un mensaje que a la gente le gusta escuchar o que ni siquiera a los creyentes les gusta escuchar, pero en realidad es como un llamado de atención para que podamos cuidar nuestra vida y ordenar nuestra vida en la presencia de Dios. El carácter que menciona la palabra de estos hombres peligrosos que entraron encubiertamente, tienen tres características. Dice el texto o el versículo 8, asimismo también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman a las potestades superiores. Mancillar significa deshonrar, contaminar, ensuciar, inclusive profanar. En este caso, profanar su carne, sus cuerpos. Mire lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe a la carta a los Corintios, la primera carta, capítulo 6, versículos 18 al 20. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Pensemos que Judas le está hablando a los creyentes, el cual, el Espíritu Santo, está en vosotros y el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es profanar el templo de Dios, profanar el lugar, el cuerpo. Y qué importante es esto, por eso dice tan claramente aquí Judas, mancillan la carne, rechazan la segunda característica, rechazan la autoridad. Cuando Jesús señaló a esta clase de personas, dice que rechazaron la autoridad de Dios y a los que Dios puso en autoridad. Hoy nuestra cultura nos anima a rechazar la autoridad. Hay como un rechazo
hacia toda clase de autoridad, nómbrela como quiera, pero en realidad esto se ha ido profundizando en este último tiempo. Y también a reconocernos a nosotros mismos como la única autoridad real en nuestras vidas. Yo con mi vida hago lo que quiero, ¿no? Yo puedo hacer lo que a mí me place, pero esto no es lo que Dios enseña en la palabra. Podemos hacer esto realmente también a nivel no solamente de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia vida, sino que muchos hacen esto con la palabra de Dios, con la Biblia. Aún la usan cambiándola, tergiversándola para sus propias concupiscencias y deseos malvados. Lo podemos hacer con nuestras creencias y algunos dicen, como dijimos, como siempre lo decimos, yo tengo mi propia religión, yo tengo mi propio estilo de vida, puedo hacer las cosas que a mí me gusten. Todo esto tiene un costo muy elevado y tenemos que entender que a esto se refiere cuando el apóstol Pablo, hablando de las características de estos hombres impíos de aquel tiempo y de todos los tiempos, incluyendo el actual, realmente actúan de esta manera. En los días más oscuros de Israel, la sociedad fue caracterizada porque cada uno, dice el texto de Jueces 21-25, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y quiere que le diga una cosa, creo que estamos en el mismo tiempo. Hoy parece que esa es la premisa, que cada uno debe hacer lo que bien le parece. La tercera característica es que blasfeman a las potestades superiores y dice, maldicen a los seres celestiales y se burlan de los seres sobrenaturales. El versículo 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, contra el diablo, sino que el Señor dijo, el Señor te reprenda. Judas mencionó justamente algo como para poder dar la imagen de esto. El arcángel Miguel, siendo un ser espiritual, un ser angelical y un ser poderoso, sin embargo, no profirió juicio de maldición cuando tuvo que enfrentarse con el mismo diablo, sino le dijo que realmente el Señor te reprenda. Ahora fíjense ustedes, acá esto es lo que dice Judas, ¿no? Que si este mismo ángel poderoso tuvo esta actitud y pudo realmente invocar al Señor, que el Señor lo reprenda, que él no podía hacer por su cuenta ningún juicio de condenación contra él, y dice que estos hombres impíos tienen justamente esta característica, que abren toda clase de juicios contra las potestades superiores, angélicas, y contra las cosas de Dios. Pero para Judas, el punto principal no es la razón por la que Miguel tuvo esta lucha, tuvo esta disputa con Satanás o con el diablo, sino cómo disputó con él. No se atrevió a pronunciar contra él un juicio condenatorio o de maldición, sino que realmente encomendó la causa a Dios. El Señor te reprenda. Creo que esto también deja una enseñanza para nosotros, nos deja una enseñanza para que sepamos de qué manera debemos actuar. Yo digo, en los versículos 16 al 19, habla un poco de las formas, de las características también personales de estas personas. Dice los versículos 16 al 19, son murmuradores, querellosos, andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen
al Espíritu, no tienen el Espíritu de Dios. Fíjense las características: murmuradores, querellosos, viven según sus deseos, su boca habla cosas infladas, adulan a las personas para aprovecharse de ellas, burladores, escarnecedores, causan divisiones, sensuales. Qué terrible descripción. La iglesia y el mundo verdaderamente necesitan hoy genuinos hombres y mujeres espirituales. Pensemos que todas estas personas con estas características estaban entrando encubiertamente en la iglesia de aquel tiempo y que de alguna manera esto se sigue repitiendo en este mismo tiempo también. Ahora podemos preguntarnos, ¿qué hacer acerca de esta situación? ¿Cómo podemos encarar este peligro? Judas nos está diciendo que en realidad no debemos atacar a los hombres que son un peligro para la iglesia. Se convertiría en una lucha personal y dice la Biblia que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Pero fíjese que la orientación que da el mensaje de Judas es que en lugar de eso nos dice que debemos enfocarnos en nuestro caminar con el Señor, ayudando a otros afectados por ciertas doctrinas erróneas, por ciertas cosas que realmente se han apartado de la verdad, para que se puedan enfocar en el Señor. Simplemente no prestarles atención a ciertos hombres, excepto la necesaria para estar apercibidos. Dios se encargará del juicio sobre ellos. No somos nosotros, creo que muchas veces hemos dicho, no tenemos la prerrogativa para condenar y para juzgar a nadie, pero sí debemos hacer algo al respecto, y lo que debemos hacer es contender ardientemente por esa fe, luchar por esa verdad que creemos que es la verdad de Dios, que nos ha sido revelada y es la que tenemos que predicar y es la que tenemos que vivir y es la que tenemos que mostrar como un testimonio de vida. Los versículos 20 y 21 dice, y creo que es importante, hay 3 aspectos que quisiera mencionar por último, que miremos un poco para nuestra propia vida. Dice el texto los textos 20 y 21, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, guardaos en el temor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Fíjese qué es lo que tenemos que hacer en primera instancia, mirar un poco para adentro, ¿no? Para nosotros mismos, guardarnos en el amor de Dios. Sabemos que Dios es amor, incluso ama a todo el mundo, inclusive a los impíos. Dice Juan 3:16 que Dios amó a este mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Y el mundo era un mundo pecador, un mundo lleno de personas pecadoras, pero sin embargo Dios lo amó. En realidad este hecho es una reflexión sobre la bondad de Dios. Evidentemente tenemos que comprender que debemos entender que Dios nos ama a todos, pero realmente nosotros debemos guardar nuestra vida en el amor de Dios. No, si no llegaremos a decir, bueno, soy tan bueno que hasta Dios me tiene que amar porque soy bueno. Y sin embargo la cosa es diferente. Dios es tan bueno que incluso me ama a mí, que soy un vil pecador. Por tanto, Judas no quiere realmente decir que debemos o podemos vivir de tal manera que nosotros mismos nos hagamos dignos de ser amados. No, eso no lo vamos a lograr. Pero sí, mantenernos en el amor de Dios significa mantenernos en armonía, en comunión con el amor de Dios, en la presencia de Dios y en obediencia a Dios. Qué importante esto, ¿no? Que podamos realmente comprender esta misma verdad. Dios nos da de su amor. Dice que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, y tenemos que guardar esa bendición, ese amor de Dios que puede realmente obrar en nuestra vida y a través de nuestra vida también. Dice que debemos ser edificados sobre nuestra santísima fe. Significa seguir creciendo espiritualmente y edificándonos. Habla de una vida de crecimiento, de desarrollo espiritual. Somos responsables de nuestro propio crecimiento
espiritual. No crecemos espiritualmente porque sí, porque bueno, de hoy a mañana estoy crecido espiritualmente. Esto no es algo que se da así. Debemos entender que debemos poner nuestra vida en las manos de Dios para que el Espíritu Santo pueda obrar de tal manera que nuestra vida se pueda ir desarrollando espiritualmente. Por supuesto que esto es algo que debemos tener en cuenta en nuestra vida y podemos realmente ser de bendición para otros. Podemos ayudar a que otros crezcan espiritualmente. Si Dios nos da un ministerio, podemos hacer que nuestra vida, bajo la gracia de Dios y la guía de Dios, pueda servir de inspiración, pueda servir de enseñanza o de modelo para que otros puedan ser edificados espiritualmente. Y esto es algo realmente importante. La otra cosa que dice para nosotros es que debemos orar en el Espíritu Santo. Esta es una forma de mantenernos en el amor de Dios también. Muchas de nuestras oraciones son dirigidas o guiadas por nuestra necesidad, por las cosas que necesitamos en nuestra vida diaria, por tal vez nuestros pensamientos, nos parece que esto es de esta manera y pedimos, o por nuestros deseos o por nuestros anhelos. Pero hay un nivel más alto, más íntimo con Dios en lo que respecta a la oración. Y para esto tendremos que leer el texto de Romanos capítulo 8, versículo 26. Dice, y de igual manera el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, dice el apóstol Pablo. Pero el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, intercede por nosotros con gemidos indecibles y dice que lo hace conforme a la voluntad de Dios. Qué importante, ¿no?, que podamos en este sentido permitir que el Espíritu Santo de Dios obre a través de nuestras oraciones. Y no es solamente una fría petición sobre esto, sobre aquello, sobre el otro que ponemos delante de Dios, sino que permitimos en esa relación íntima con el Señor que el Espíritu Santo interceda por nosotros conforme a su divina voluntad. Y dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esta es otra forma de mantenernos en el amor de Dios, de mantener la esperanza maravillosa en el pronto regreso, en la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto mantiene en nosotros el amor de Dios y nos ayuda a perseverar en la fe, nos ayuda a mantenernos firmes. El apóstol Pablo dice allí en la segunda carta a Timoteo, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, el día de su venida. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué le parece? ¿Ama usted al Señor? ¿Ama la venida del Señor? ¿Está realmente preparando y perseverando su vida para ese encuentro glorioso con el Señor? Es algo maravilloso, ¿no? La segunda cosa es que debemos no solo mirar para adentro en lo que hace nuestra preparación espiritual, también podemos mirar hacia afuera a los que nos rodean. Dice el texto 22 y 23, a algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Esta mirada hacia afuera, hacia el exterior, es importante para nuestra vida y delante de Dios, pues nos demuestra que no solo nos ocupamos y nos preocupamos por nuestra vida espiritual, nuestro bienestar espiritual, por lo que realmente necesitamos de Dios, sino también por todos aquellos que están en una situación de la que deben salir, por inclusive los cristianos que están apartándose hacia un camino equivocado, hacia un camino de error. Dice, algunos que dudan, convencedlos. Dios puede usar nuestra vida a través de su palabra, a través de la palabra inspirada, guiada por el Espíritu Santo, porque sabemos que el Espíritu de Dios es el que puede traer convicción al corazón de la persona. Y una palabra guiada por el Espíritu Santo puede tocar el corazón de alguien que está equivocado y puede tener esa convicción interior de que debe arrepentirse y debe volver al Señor. De algunos dice, tened misericordia, compasión. Judas nos dice que debemos hacer con los que han sufrido influencias
negativas, es decir, que han sido víctimas de aquellos falsos maestros, de aquellos que los han arrastrado por caminos de error. Al ser sensible al Espíritu Santo podemos saber cómo debemos o podemos ayudar. Si debemos consolar al que está en esa situación en la que ha llegado, o debemos exhortarlo, debemos animarlo, o debemos amonestarlo. De alguna manera el Espíritu Santo es el que nos puede ayudar a que podamos hacer práctica esa misericordia y esa compasión hacia aquellos que están en esta situación. Y dice, y a otros salvad. Tal vez tengamos que sacarlos, como dice el texto, de medio del fuego, como rescatándolos de un incendio, pero qué importante para nosotros, ¿no? Siempre hacerlo con un espíritu de amor y un espíritu de consolación. Qué importante esto. Tal vez una situación difícil, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que en un incendio un bombero entra arriesgando aún su propia vida y rescata a alguien, lo saca de una manera no muy ortodoxa, pero el asunto es librarlo, rescatarlo para que no se consuma o no sea consumido y destruido por el fuego? Que el Señor nos ayude y que de alguna manera también nuestra vida pueda ayudar a salvar a aquellos que a lo mejor están en situaciones semejantes. La última cosa es que así como hemos mirado hacia nosotros y hemos mirado hacia afuera, también podamos mirar hacia arriba, tal vez podamos mirar hacia Dios. Dicen los últimos versículos, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Qué hermosa doxología nos muestra y recuerda el cuidado de Dios por nuestra vida y nuestro futuro, nuestro destino final en la presencia del Señor. Dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de Dios. El mensaje de advertencia y castigo de Judas podría de alguna manera haber impactado en la vida de muchos cristianos y tal vez alguno pueda sentirse tentado a desanimarse con tanta situación, pero ¿sabe una cosa? Dios es el que nos libra de todo eso. Judas les recuerda que la respuesta se encuentra solo en el poder, en la gracia, en la misericordia de Dios, porque Él es capaz de librarnos, de fortalecernos, de mantenernos en pie en situaciones tan difíciles. Guardarnos sin caída. Salmo 56, 13 dice, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Segunda de Pedro 1:10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, vuestra elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Mire qué lindo esto, ¿no? Guardarnos sin caída, no caer jamás. Veo que algunos se conforman ahí, bueno, podemos caer, somos de carne y hueso y qué sé yo, pero el Señor dice que es el poderoso para guardarnos sin caída. Si estamos en Él y confiamos en Él y perseveramos en Él, no caeremos jamás. En cuanto a nuestra vida sin mancha, como dice el texto, en 2 de Pedro 3:14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de todas estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y el texto de Colosenses 1, 21 y 22 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, ¿ve? En una situación desventajosa, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, mire, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Qué hermoso. Cómo Dios puede transformar una vida, ¿no? Una vida, como dice aquí, extraños, enemigos, haciendo malas obras. Sin embargo, Dios puede darnos esta bendición. Lo que dice al final es algo maravilloso. Delante de su gloria, con gran alegría. Podemos presentarnos ante Él
con gozo. Lógicamente, si estamos en pecado, si hemos errado el camino y si estamos haciendo las cosas que son condenables por Dios, no creo que nos acerquemos con gozo. Pero cuando perseveramos en el Señor y llegamos al final de nuestro camino, allí estaremos delante del Señor con gran alegría. Primera de Pedro 4:13 dice: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, en su venida, os gocéis con gran alegría. Qué hermoso, ¿no? El encuentro con el Señor, en la venida del Señor. Isaías, y con este texto es hermosísimo, termino, dice Isaías 35:10, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Qué maravilloso que podamos realmente tener esta gloriosa experiencia con el Señor. Judas termina diciendo: al único y sabio Dios nuestro Salvador sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Qué declaración maravillosa de eternidad en el Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, que en este tiempo miremos la palabra de Dios, miremos las advertencias, para que tal vez no seamos engañados, para que no seamos confundidos y podamos seguir perseverando en esta verdad, la que una vez fue dada a los santos y que permanece intacta y debe permanecer hasta el día que nos reencontremos o que nos encontremos en la presencia de nuestro Dios cuando Él nos venga a buscar. Que el Señor esté bendiciendo a cada uno, que la gracia de Dios nos pueda ayudar para seguir permaneciendo firmes, con gozo, perseverando, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Que Dios los bendiga ricamente y seguimos alabando al Señor, cantando y dando gloria a su nombre.
hemos llegado con todo lo que el Señor tenía para darnos en este día, y no solamente lo que hemos recibido en esta reunión y en este encuentro, sino agradecidos a Dios por todo lo que nos permitió recibir a lo largo de todo el día en nuestras reuniones presenciales. Invitamos a todos aquellos que todavía no se han acercado a la iglesia y no han llegado a compartir nuestras reuniones, que vengan, que el Señor está aquí esperándolos, y nosotros también, para compartir juntos la palabra del Señor y alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a estar clamando también delante de su presencia por todas aquellas personas que están en situaciones difíciles, con enfermedades y con problemas, para que nuestro buen Dios ponga su mano poderosa y los libre y los ayude en todo. Vamos a orar entonces todos unidos, pedirle al Señor que Él extienda su mano de poder, de misericordia. Señor, te damos gracias por esta bendición que tenemos de ir a tu presencia, Señor, Amén. y saber que tú estás siempre con tus oídos atentos a nuestras oraciones, Señor. Pedimos ahora que tu gracia divina pueda estar obrando en cada vida, Señor. Bendice a todos mis hermanos y amigos que, Señor, están allí recibiendo en este momento, Señor, y participando de esta oración. Pedimos, Señor, que obres con poder. Si hay enfermedad, si hay alguno que está padeciendo, que, Señor, tú extiendas tu mano misericordiosa, que sanes, que libres, Señor, que toques divinamente, Señor, cada vida. Amén. Con tu gracia, gracias, con tu poder, y que des sanidad, Señor, liberación. Amén. Gloria a tu nombre. Señor, bendice a aquellos que están deprimidos, aquellos que están pasando momentos difíciles. Que tu gracia, Señor, les esté dando la fortaleza, el gozo, la paz. Sí, Señor. Señor, esa bendición que solo proviene de tu mano poderosa, Señor, y de tu gracia divina. Señor, gracias por esta bendición que nos permites de disfrutar este tiempo en tu presencia. Señor, comenzamos una semana, Señor, que pedimos sea de bendición. Amén. Que tú abras puertas, Señor, para que seamos bendecidos, sí, y Señor, que tu gracia se manifieste en cada uno de mis hermanos también. Señor, bendice las familias, los hogares, que tu mano divina también esté obrando y supliendo toda necesidad, sabiendo, gloria, Señor, que solo de ti recibimos la bendición, solo gracias, de ti Dios, recibimos lo que necesitamos, Señor. Amén. En el nombre de Jesucristo lo pedimos y todo lo agradecemos, para gloria, para honra y alabanza de tu nombre. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén. Amado. Gracias, Señor. Queridos hermanos, nos despedimos de ustedes en el amor del Señor. Les decimos que los amamos y que los esperamos. Amén. Que el Señor los bendiga ricamente.